El mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga juntos? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hemos venido hablando acerca de el legado profético. Si algo me gustaría dejar a mí en esta congregación o en la siguiente generación, sería una actitud profética, un hablar profético, un legado, un pensar profético. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ver con los pensamientos de Dios, es la declaración de Dios para los seres humanos. Y hoy quiero hablar acerca de algunas razones que estorban ese fluir profético. Le puse un ejemplo: el agua es la palabra y la palabra quiere fluir, la libertad, fluir profético. Cualquier actitud negativa en la vida va a contaminar este fluir de la profecía. Dios quiere fluir, Dios quiere hablarnos, Dios quiere llevarnos a un siguiente nivel, pero hay actitudes que contaminan el fluir de la palabra de Dios y obviamente el fluir del Espíritu Santo. Si la vasija o el canal no es limpio y no está santificado, no está lavado con la sangre de Cristo, entonces aún el agua más fresca y más cristalina y más pura es contaminada precisamente por la vasija. Eso es lo que dice Santiago. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que como vasijas del Señor, Él nos llena con su Espíritu. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nos da poder, nos da unción, nos da su palabra, y entonces usted y yo podemos tener algo de Dios dentro de nosotros. El asunto es que cuando nosotros lo damos a otra persona, tenemos que revisar si no hay alguna razón, algún impedimento. Hace 8 días le hablé acerca del mayor obstáculo, pero hoy tengo algunas razones más que el Espíritu del Señor me da para que podamos usted y yo hablar. La lengua es el instrumento que Dios usa para la profecía. Esta garganta es la lengua para que usted y yo podamos hablar su palabra. Pero la lengua es muy peligrosa. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Es muy peligrosa. Si no la controlamos, si nosotros no tenemos el poder de Dios para controlarla, nos es muy fácil hablar a la ligera, hablar de otros. Y dice Santiago, con esa misma boca bendecimos a Dios y maldecimos al otro, y entonces el fluir es impedido. Hoy quiero darle algunos puntos, y el primero es la impureza de la vasija. Algunas de las áreas que más afectan la profecía son el orgullo. Diga conmigo, orgullo. Orgullo. Quiero definir un poquito cada uno. Orgullo tiene que ver con un exceso de estimación hacia uno mismo. Me estimo mucho, me quiero mucho, me valoro mucho, y entonces si yo percibo que los demás no me valoran, no me estiman, no me quieren, no me atienden de la misma manera, lo que brota es orgullo. Es un orgullo que impide obviamente el fluir del Espíritu de Dios, y por lo tanto una barrera para que la palabra de Dios fluya, no solamente profética, aunque la palabra de Dios es básicamente profética todo el tiempo, pero va a ser un impedimento. Yo quiero darle algunos asuntos que pueden ser la suciedad de la vasija. Aquí puede haber orgullo, y por eso el agua que pusimos aquí pues está contaminada. Sí es agua, pero también tiene contaminación. Otra
Otra situación que puede ser una impureza es la depresión. Diga conmigo, depresión. Se vale estar triste, pero no se vale quedarse estacionado en la tristeza. Depresión, según el diccionario, es una enfermedad o un trastorno en la mente que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento anímico, una baja autoestima, una pérdida de interés por todo y una disminución de las funciones psíquicas. Es decir, no quiero hacer nada, todo me molesta, todos me chocan, todos me caen gordos, estoy triste. A lo mejor está deprimido y ni cuenta se había dado. Le estoy dando algunas características de lo que puede contener esa vasija. Y entonces es una tristeza profunda. Ya no sé por qué, ya no me acuerdo ni por qué, pero estoy triste. Otra situación que puede contener la vasija es el antagonismo. ¿Sabe qué es antagonismo? Diga conmigo, antagonismo. Antagonismo es lo mismo que apellidarse Contreras. O sea, llevar la contraria siempre. Eso es antagonismo. Una persona antagónica es el que tiene es incompatible con la otra parte, se opone, es un rival del otro. Y entonces puede tener un antagonismo que a lo mejor ni cuenta se da. Y ese antagonismo es, yo digo una cosa o alguien que está a su lado dice una cosa y usted dice, no, eso no. Y uno dice azul, dice no, no es azul, es como negro bajito. O sea, el chiste es llevar la contraria. El antagonismo también es sucio, es una suciedad que impide el mover de Dios. Amargura. Amargura es un sentimiento duradero de frustración. La amargura representa todo aquello que no hemos alcanzado o que no hemos podido llegar, y entonces estamos frustrados, nos enoja, nos produce resentimiento, nos produce tristeza, y entonces como un sabor aquí amargo. Te cuesta trabajo pasar la saliva, te cuesta trabajo hablar con los demás, porque está amargo, sabe a limón y tiene cara de limón. Y entonces la amargura se produce principalmente por causa de una desilusión. Tal vez alguien nos ha desilusionado, tal vez la vida nos ha desilusionado, tal vez nosotros mismos nos hemos desilusionado, probablemente nos hemos desilusionado de Dios. Porque decimos, no me ha contestado, le pedí esto, le pedí aquello, ¿desde cuándo? Y mejor al otro que no viene ni a la iglesia, ya le contestó. Y te desilusionas. Entonces es suciedad, aunque haya la palabra, está sucia. Una actitud rebelde que no cambia, esa es otra parte de suciedad. Una actitud rebelde que no cambia. La actitud es la manera en que me quiero comportar, pero la rebeldía es algo que está siempre en contra de la autoridad, siempre. Tiene que ver con el antagonismo, pero finalmente en especial le choca la autoridad. No le quiere dar cuentas a nadie, no quiere sujetarse a la autoridad, no quiere obedecer. Entonces, una actitud rebelde que no cambia. Pasa el tiempo, pasan los años, y en lugar de ser más sujeto y más sumiso al Señor, al contrario, poco a poco se va haciendo de una actitud todavía más rebelde, al grado de que después llega a la rebeldía total o al cinismo. Porque finalmente tenemos que entender que hay una rebeldía pasiva. Una rebeldía pasiva es si yo le digo, Pepe, ¿te vas a tomar esa agua? Y Pepe me dice, sí, al ratito. ¿Sí me explico? ¿Y al ratito se la tomó? No, no tiene por qué tomársela porque está sucia. Pero me refiero cuando se le encarga algo, cuando se le dice algo, de frente te sonríe, te saluda, pero finalmente tiene una actitud rebelde. No se acerca, no quiere tener un encuentro con la autoridad. Un espíritu independiente. Cuando decimos espíritu nos referimos a una actitud, a una forma de conducirse. Pero un espíritu independiente también es algo que ensucia
la palabra y que no deja fluir al Espíritu de Dios en nosotros. Una persona puede, fíjese, tener una combinación de esto. Es antagonista, siempre lleva la contraria, pero al mismo tiempo se ha desilusionado y entonces tiene amargura. Y como tiene amargura, entonces se vuelve independiente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es independiente? No guarda relación de dependencia con nadie, con nada. Se aparta, se aísla, hace su grupito, no se junta con este, no se junta con aquel. Es independiente, y esa independencia no es de Dios. La independencia siempre será satánica. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo seamos hermanos, seamos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y usted y yo debemos movernos en el sentir de Dios, no en el sentir de cada uno. Todo eso pudiera seguir esta mañana con un montón de cosas, pero ya los veo muy agüitados, aquí le voy a dejar, ¿ok? Necesitamos comprender que Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere bendecir. Y cuando usted y yo estamos en la casa de Dios y el Espíritu de Dios está presente, si algo te llega, si algo te pega en el corazón, tú y yo no podemos decir, yo hubiera venido mi compadre Chencho, esta palabra era para él. No, es que era para nosotros. Si algo te incomoda, mejor todavía. Quiere decir que Dios te está hablando a ti específicamente. Dile al que está a tu lado, te lo dije. Fíjese bien, estas actitudes que acabo de mencionar y algunas otras, se nota en todo lo que hacemos. Usted y yo podemos tener al Espíritu de Dios. Usted y yo podemos tener incluso una palabra de Dios porque la aprendimos, la memorizamos, la estudiamos, la leímos esta mañana y podemos tener una palabra de Dios, pero la actitud siempre se va a notar, incluso en medio de la operación de los dones. Si usted tiene el don de servicio, pero está amargado, usted va a estar sirviendo con cara de limón agrio. Hermano, te tocó barrer las escaleras. ¿Las escaleras? Sí, las escaleras, hermano. ¿Seguro que las escaleras? Puede tener el don de servicio, pero si está contaminado, entonces ni siquiera Dios va a recibir ese servicio. Puede tener el don de profecía, pero si está contaminado, no va a tener unción, esa palabra profética. Tenemos que comprender que las actitudes son importantes. ¿Qué actitud tengo para decir que soy un siervo de Dios, que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no lo veo y no amo a este que está aquí a un lado y que lo veo muy seguido? Diga que está a tu lado, yo sí te amo. No creas que eres tú. Podemos entonces empezarnos a mover en un fluir profético, pero si no limpiamos las vasijas, entonces ese mover profético o esa agua que salga tendrá contaminación, tendrá el deseo del corazón de las personas. En lugar de ser la palabra del Señor, habrá condenación, habrá juicio, habrá ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y entonces dirá, es un profeta y Dios dice que te vas a morir. Pues sí, todos nos vamos a morir algún día. Pero Dios nunca habla para maldecir, para derribar. Dios siempre habla para exhortar y levantar. Todos hemos sido llamados por Dios. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Y el llamado lo da Dios. Pero también la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos. ¿Cómo puedo saber si soy de los escogidos? Revisa la vasija. Hay orgullo, hay amargura, hay antagonismo, hay rebeldía,
hay un espíritu contrario. Entonces, yo mismo, porque Dios me ha dado el discernimiento, tengo al Espíritu Santo y conozco lo que Dios quiere, yo mismo puedo sacar mis conclusiones, si estoy o no estoy caminando en el Espíritu de Dios. Necesitamos comprender lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Ayúdeme a leerlo, por favor. Una, dos, tres. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo le decía a los efesios, no contristen al Espíritu. ¿Qué es contristar? Contristar es entristecer o afligir. Todas estas actitudes de las cuales le estoy hablando y que ensucian la vasija, contristan al Espíritu, lo ponen triste, lo afligen. Y si usted y yo lo que queremos es exaltar el nombre de Cristo, agradar al Señor, nuestras palabras, nuestro canto, lo que nosotros hacemos, en realidad puede que tenga esa contaminación. Y estamos pensando que lo estamos agradando, pero en realidad puede ser que lo estamos poniendo triste, porque no hemos querido cambiar la actitud, porque no hemos querido obedecer lo que dice la palabra, no lo que dice el pastor, el líder, el hermano, no, lo que dice la palabra, porque la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos dirige. ¿Cierto? Somos personas que estamos en un periodo, en un proceso de transición, de crecimiento, de transformación. Diga amén, por favor. Pero también yo soy responsable de las actitudes que debo de tener cada día, de las actitudes que debo de tener con los demás, de las actitudes que debo de tener con la autoridad, cualquiera que ésta sea y represente a Dios en mi vida. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, lo que sea. La autoridad siempre es puesta por Dios, me guste o no me guste, me caiga bien o no me caiga bien, toda autoridad ha sido delegada por Dios. Necesito cambiar mi actitud. Si es que verdaderamente quiero que el Espíritu de Dios fluya, si es que verdaderamente quiero que el Espíritu de Dios se mueva. ¿Para qué quiero tanto poder? ¿Para qué quiero tanta gloria dentro de mí si no la puedo usar? Si no la puedo usar, no tiene caso que la tenga. ¿Y cómo es que no la puedo usar? Porque no cambio mis actitudes. Dios quiere moverse, Dios quiere fluir a través de nosotros. Pero nosotros necesitamos cambiar nuestra actitud, porque de otra manera lo estoy contristando. Y note que es un mandamiento, no es una sugerencia. No contristes al Espíritu Santo. Y nos da una lista un poco corta, pero que finalmente engloba las actitudes que le acabo de mencionar. Dice, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia es toda la intención de hacer daño, toda la intención, todo pensamiento de hacer daño a otra parte o a otra persona. Toda malicia. Estoy planeando, estoy pensando cómo le voy a hacer, por dónde le voy a dar, cómo le voy a llegar sin que se dé cuenta. Y se nos olvida que Dios todo lo sabe. Se nos olvida que el Señor todo lo ve y que todo lo escucha, incluso nuestros más íntimos pensamientos. Esta es entonces la primera razón que estorba el fluir profético. Levanta tus manos ahí delante del Señor y dile: Señor, invoco tu sangre esta mañana. Si tú crees en el poder de Dios, dile: Señor, invoco tu sangre esta mañana. Límpiame, Padre. Límpiame, Señor. Límpiame, Dios.
Gracias, Espíritu Santo. Dije, levante sus manos, y algunos aquí ni de eso son capaces. Se llama antagonismo. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Siguiente punto es el temor. Otra razón por la que las personas no fluyen en este espíritu profético es porque tienen miedo. El temor impide a los creyentes funcionar en el fluir profético, porque el que quiere moverse en lo profético teme a muchas cosas. Le voy a mencionar 3 nada más esta mañana. Número 1, tiene temor a la gente. Tiene temor a la gente porque tal vez tiene una palabra de Dios, tal vez tiene una palabra profética, tal vez se la quiere decir a una persona y el Señor le dijo 2 o 3 veces: dile esto, dile que lo amo, dile que lo voy a rescatar, dile que no se preocupe, que yo estoy en control. Algo. Porque cuando hay un ambiente profético hay una palabra de Dios. El Señor dice: mis ovejas me conocen mi voz y me siguen. Usted y yo entonces recibimos de Dios, escuchamos la palabra, suena fuerte en el corazón, suena fuerte en la mente, pero tenemos temor de la gente, tenemos temor de ¿y qué va a decir? ¿Qué va a pensar si le digo la palabra? ¿Qué va a pensar? O tal vez el Señor le dice: da una palabra, llévala al pastor o al encargado para que la digas a la iglesia, y entonces tenemos miedo. No, es que me van a dar el micrófono y entonces tengo que hablar, y tengo que hablar delante de la gente. ¿Qué van a decir? ¿Estamos acá? Ese es un temor muy recurrente. Segundo, es temor de oír tu propia voz. Temor de oír tu propia voz. ¿A cuántos? Yo sé que estamos delante del Señor. ¿A cuántos no les gusta su voz? Levante su mano. Ok. Por lo menos el 10% es honesto. Pero ese temor de oír tu voz es porque tienes una expectativa diferente. Haz un ejercicio, tapa un oído con tu dedo, por favor. Ahora habla y di: Señor Jesucristo, ¿te oyes? ¿Puedes tapar los dos y escuchar tu voz? Habla, di algo, salúdate. Hola guapo, di, hola guapa. Salúdate. ¿Te gusta tu voz? Parece que fuera otra persona, ¿no es cierto? Cuando tú no estás acostumbrado a escuchar tu voz y por primera vez tomas un micrófono o te levantas a hablar delante de los demás en voz alta, parece que fuera otra persona y dices: ¿a poco así hablo? ¿Cuántos han dicho eso? Porque a lo mejor pensábamos que hablábamos: hola, buenas tardes. Pero cuando te oyes dices: buenas tardes. Piensas que tienes voz de Mauricio Garcés o algo así, y te sale voz de Titino. Pero no importa, tu voz es agradable al Señor. Es la voz que Dios quiso que tuvieras. Ningún timbre de voz es igual a otro. Hay imitadores, pero nunca podrán hacer el timbre de voz. Yo, desde que tengo uso de razón, hace como 2 horas, tengo esta voz aguardientosa. Yo hasta pensaba en algún tiempo que ya se me estaba acabando, que ya no tenía fuerza, no sé. Pero no, me he dado cuenta que desde que era un niño hasta este día tengo este tipo de voz así como que rasposona. Cada voz. Y hubo un tiempo en que no me gustaba mi voz. Pero en algún momento hasta viví de mi voz. Me dediqué al canto, a la música. Ese es un miedo muy recurrente de las personas, porque no está acostumbrado a ministrar en la oración. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues pedirle a mi líder que me deje orar. Ya no espere que su líder le diga: te toca orar, y diga: ¿a mí? No, usted dígale: yo quiero orar. Cuando sea la oportunidad, déme la oportunidad de orar, porque quiero orar en alta voz. Amén.
Pero fíjese, ese temor se puede vencer también al orar en voz alta en su recámara. Enciérrese y ahí en privado comience a orar al Señor, comience a alabar a Dios en otras lenguas, comience a levantar un cántico nuevo delante de Dios, un canto que salga de su corazón, invéntelo, y entonces usted se va a acostumbrar a oír su voz y va a perder el temor de escucharse. No tenga miedo de escucharse. A lo mejor sí da miedo su voz, pero el chiste es que usted pierda el miedo. Usted y yo tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y debemos recordar que Dios no tiene manos para imponerlas sobre la gente cuando está enferma. Y tampoco tiene labios para hablar. Nosotros hemos sido puestos por Dios para hacer las veces de su voz. Usted y yo, con esa voz que tenemos, diga conmigo, con esta voz. Eso, vea qué bonito. Con esa voz, usted y yo proclamamos las bendiciones de Dios. Por eso Santiago decía, de una misma boca salen maldiciones y bendiciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted y yo llegamos a ser los portavoces de Dios, los heraldos de Dios. Usted y yo llegamos a ser las personas que Dios escoge, los instrumentos que Él quiere usar. Y es verdad que en ocasiones nos sentimos que no la vamos a armar, que somos inadecuados, que nuestra voz no está bien o que estamos muy sucios, pero tenemos que entender que cuando hablamos en su nombre, diga conmigo su nombre, cuando tú y yo hablamos en su nombre, su poder y su autoridad nos van a respaldar. Esta mañana yo no estoy aquí parado en mi nombre es Santiago Guadarrama, ¿y eso qué? ¿A quién le importa? Yo estoy aquí parado en su nombre. Y entonces es usted y yo quien tiene que decidir y definir eso en su corazón, si es Dios o no. Entonces tiene que verse el respaldo y tiene que verse la autoridad. Nosotros, cuando usted y yo hablamos la palabra del Señor, no somos responsables de los resultados. Si usted declara una profecía a una persona, si yo le digo a Beto que él va a tener un negocio muy próspero en el nombre de Jesús, entonces él dijo amén, inmediatamente la pescó. Pero yo no soy responsable de si Beto le echa ganas o no a su vida espiritual, a su negocio, si diezma, si ofrenda, si se compra una Biblia, si tiene una relación con Dios. La palabra profética ahí está, él se tiene que preparar para que se cumpla. ¿Estamos acá? Cada uno. Entonces yo suelto la palabra, pero es el que recibe el que se tiene que preparar. No tenga miedo de decir la palabra. No tenga miedo de orar por un enfermo. Es Dios el que decide la sanidad o no. Él es soberano, siempre soberano, seguirá siendo soberano por los siglos de los siglos. Amén. Así que, mis amados, ese es otro tipo de temor. El tercer tipo de temor es, a veces tenemos temor de perder o de no tener la voluntad de Dios, de decir algo equivocado o algo de mi propia mente, ¿verdad? A veces le quiero decir algo a algún hermano, tal vez, y como no me atrevo a decírselo yo, entonces digo, así dice el Señor, porque no has ido al grupo familiar. Porque a lo mejor no tengo el valor de decirle, oye hermano, no has ido al grupo familiar. Y entonces estamos tratando de imitar o de hacer cosas que no tienen que ver con Dios, tienen que ver con un deseo personal. Pero tenemos que recordar que cuando estamos en la presencia de Dios y nuestra mente, ojo, está concentrada en Él, nuestra mente está concentrada en Él, estamos en adoración, estamos en alabanza, lo que nos viene a la mente en ese momento es por inspiración del Espíritu Santo. Usted y yo estamos esta mañana sumergidos en un ambiente del Espíritu. ¿Siente la presencia de Dios? Lo que viene a tu mente, las palabras que vienen a tu mente, lo que Dios te está hablando esta mañana, porque aunque yo tengo un mensaje, el Espíritu tiene otro dentro de ti. Lo que viene a tu mente es por inspiración del Espíritu Santo. No es algo que usted y yo estemos inventando. Si usted se sale del ambiente espiritual, es decir, se desconecta, anda pajareando, anda para todas partes, se para, se levanta, se sale, entonces obviamente
obviamente no se va a concentrar. Pero si usted está conectado con el Espíritu de Dios, entonces lo que venga a su mente es del Espíritu. Amén. Por eso es importante meterme a la adoración, meterme a la alabanza, concentrarme en el Señor, para que entonces Dios me hable. Diga conmigo: Dios, háblame. Algunos tienen miedo también de que les va a faltar la fe al empezar a hablar, y en medio de la profecía se van a quedar a la mitad. Le doy un consejo: si está dando una palabra y se le olvida o se le va la fe y ya no oye nada, ya no invente nada, deje de hablar. Deje de hablar. Si usted le va a decir a una persona: dice el Señor que no te preocupes porque Él tiene control ¿acerca de qué, Señor? Sí, llega a pasar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Llega a pasar y ya no sabes, se te fue la fe o te cortaste. Ok, ya no digas otra cosa, no inventes, solamente dile lo que ya le dijiste. Era todo lo que Dios quería que escuchara. Él sabrá acerca de qué. Amén. Entonces, diga conmigo: no temeré. Esa es otra razón que estorba el fluir profético. Número 3. Una razón que estorba el fluir profético es poner la profecía en un lugar demasiado alto. Vemos el ministerio profético en un lugar muy alto. Y aunque es un ministerio de la ascensión, usted y yo tenemos que saber que el ministerio profético siempre estará sujeto a la autoridad. No es una autoridad en sí misma, sino que un profeta siempre estará sujeto al apóstol, siempre estará sujeto a la autoridad local en la iglesia. Esa concepción equivocada de un profeta nos hace ver la profecía como muy alta, y por lo tanto entonces pensamos que nosotros no somos capaces. Algunos cristianos suponen que jamás van a poder alcanzar la altura espiritual para poder profetizar, pero eso no está bien. Usted y yo tenemos al espíritu de la profecía, el espíritu de Cristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces, no piense que participar en cualquier tipo de ministerio usted tiene que ser perfecto, porque eso piensan algunos: no estoy listo. Cuando esté listo, entonces voy a participar en este ministerio, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pero no es así. Dios, mientras nos va arreglando y mientras nos va capacitando, nos va aventando. Usted y yo tenemos que empezar a servir, si es posible, desde el primer día que nos convertimos, para que entonces el Señor en ese perfeccionamiento nos vaya impulsando y nos vaya haciendo crecer cada día más. Entonces, no piense que es inaccesible la profecía para usted. Si usted tiene al Espíritu Santo, usted puede profetizar. Otros tienen una opinión muy baja de sí mismos y necesitan aprender a aceptarse tal como son. Usted a lo mejor se ve en el espejo y dice: no, yo no soy nada, yo no soy nadie, soy un gusano, como decía Job. Pues sí, en cierto sentido tiene razón. Somos polvo, somos como un sueño, somos como la hierba del campo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, pero tenemos al Espíritu de Dios. La noticia importante es que Cristo murió por nosotros, y entonces usted y yo tenemos un valor inestimable. Valemos la sangre de Cristo. No por méritos propios, pero sí porque a Él le plació darme el reino. Entonces yo valgo la sangre de Cristo. El apóstol Pablo decía: no tengan un concepto más alto de sí mismo que el que deben de tener, ni muy, ni tan, sino un concepto adecuado de quién eres. Diga conmigo: soy un hijo de Dios y valgo la sangre de Cristo. Suficiente para tener cara de gozo, de alegría, de sonrisa, hasta de regalarle una al que está a tu lado y decirle: soy un hijo de Dios, aunque tú no lo creas, chiquitito. Yo veo en la Escritura muchas vasijas imperfectas que Dios usó
Entonces entendemos que el poder de moverse en los dones no es ninguna prueba de espiritualidad. Una persona puede estar profetizando y estar en rebeldía. Una persona puede tener el don de algún ministerio y ser un antagónico, porque los dones de Dios son irrevocables. El problema es que al final Dios nos va a pedir cuentas de esos dones. Y entonces podremos decirle: en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. El problema es que Él no nos diga: no te conozco, porque nunca lo hiciste en mi nombre. Nunca te sometiste a la autoridad, nunca caminaste como yo te dije, siempre hiciste lo que se te pegó la gana. Entonces eres un hacedor de maldad. Los dones son importantes, pero hay que ponerlos bajo la cobertura de quien los da, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente razón que impide el fluir profético. No sé, ya perdí el número, creo que es el 4. No desarrollarse en un ambiente donde fluye la profecía. Y voy a ir rápido con porque es muy sencillo. Si un cristiano, si una persona va a una iglesia o a un grupo o a un lugar donde se reúne un grupo de hermanos y en esa iglesia no hay un fluir del Espíritu Santo, donde no hay una atmósfera de alabanza, de adoración, donde el invitado principal es el Espíritu Santo, entonces le va a ser muy difícil a esa persona, si es que quiere profetizar, el moverse en el fluir profético, porque no hay un ambiente. Un pez no puede moverse fuera del agua, a menos que sea un anfibio. Pero para ilustrar un poco cómo se mueve el Espíritu Santo, es como un pez. Se tiene que mover en el ambiente adecuado, en el agua. Si hay agua, se mueve, respira, tiene vida, aún dentro del agua, porque ese es su ambiente. Por eso nosotros oramos, alabamos, adoramos, clamamos y tratamos de encontrar, de buscar el rostro de Dios para que se provea un ambiente espiritual. Y ese ambiente espiritual entonces hará que la palabra fluya, que el Espíritu se mueva, que se sanen los enfermos, que Dios provea lo que necesitas. Ahí sentado escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es Dios entonces quien lo hace. Su palabra es poderosa, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Se mueve, penetra, parte, disecciona a las personas y nos hace vernos como realmente somos. Y entonces usted y yo recibimos de Dios lo que necesitamos, pero para eso se requiere un ambiente espiritual. Por eso Santiago decía: quítese de vosotros toda ira, gritería. Por eso el apóstol Pablo le recomendaba lo mismo a los efesios: todo enojo, toda disensión, porque entonces Dios no puede moverse en ese fluir profético. Y esto tiene que hacernos pensar en cómo vivimos. No solamente pensamos en esta casa espiritual a la que Dios nos ha hecho parte y nos ha hecho familia, sino en la casa en que vivimos. Donde vivo, ¿hay un ambiente del Espíritu? Es una buena pregunta. ¿Se honra a Dios en mi casa? ¿El ambiente que se vive en mi casa tiene que ver con el Espíritu de Dios? ¿O estoy con chismes, con murmuración, con gritos, con ira, con glotonería, con un montón de cosas que apagan el Espíritu? Necesitamos comprender eso. Se mueve en el ambiente adecuado. Entonces, una persona que no tiene ese ambiente no podrá profetizar. Pero por otra parte, por otro lado, si vive donde fluye el río de Dios, si su casa, si su corazón, hablando de persona, está puesto, está plantado donde fluye el río de Dios y continuamente está tomando de ese río porque vive a un lado del río. ¿Sí me estoy explicando? Ahorita vamos a ir a ver el Salmo 1.
vive al lado del río, continuamente toma de ese río, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué pasa cuando tomas agua muy seguido? Biológicamente hablando, fisiológicamente. ¿Vas al baño? ¿Cómo cuánto? Muy seguido, ¿no? Ok, es un ejemplo a lo mejor no tan bueno, pero si estoy tomando agua constantemente, obviamente va a salir algo de mí. Si usted y yo estamos plantados y estamos viviendo en el río de Dios, donde fluye su presencia, donde está su palabra, donde hay alabanza, donde hay adoración, tarde o temprano, como dice la Escritura, de su interior correrán también ríos de agua viva, no de agua sucia, no de agua contaminada, sino ríos de agua viva. Vaya conmigo al Salmo 1, no lo tenía en mis notas, pero Dios me lo dio en este momento. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo. Ayúdeme a leerlo. Salmo 1, 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla. Espéreme un momento. Habla de una persona que no se juntó con otros para hacer maldades, que no anduvo en un camino de las maldades y que no se ha sentado en una silla de escarnecedor. Escarnecedor es una persona que se burla, es una persona que no atiende, es una persona que le da igual. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Se da cuenta? Esa es la palabra, ese es el río que fluye, está meditando, está orando, está mirando la palabra, y entonces hace la analogía el salmista en el versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, le dije, cuando alguien habla en su nombre hay respaldo y autoridad, y todo lo que hace prosperará. No así, dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es la persona mala que está analizando el salmista en esta porción? La contraria a la que no está meditando en la palabra. Porque el que no está meditando en la palabra de día y de noche, el que no tiene su delicia en el Señor, está meditando otro tipo de cosas, está meditando otros asuntos, está meditando maldad. ¿Me estoy explicando? Es entonces a lo que me refiero cuando usted y yo estamos plantados y estamos cerca del río. Usted y yo podemos recibir de parte de Dios la palabra, y entonces usted y yo vamos a recibir tarde o temprano un crecimiento, porque un arbolito que está plantado a un lado del río crece diferente. Por donde yo vivo hay un ¿cómo se llama? ¿Usted sabe en dónde vivo? Hay un apantle, y en ese apantle hay varios árboles. Están esplendorosos, gigantescos, hermosos de verdad. Y hay otros árboles de la misma clase, del mismo género, que están como a 10 metros de ese apantle. Mire que no es un río, es un apantle. Y entonces esos arbolitos están chiquitos, están chaparrones, no tienen fruto, se deshojan continuamente y son iguales. La diferencia es dónde estás plantado. Dile al que está a tu lado, esa es la diferencia. ¿Dónde plantas tu corazón? ¿Dónde plantas tu mente? Porque cuando seas un árbol que está plantado a un lado del río, ¿qué vas a tener?
Fruto. ¿Quieres? No, ahora no. Porque hace rato no quisiste de mi agua. Nada más cuando te conviene. Tú sí quisiste de mi agua, ¿verdad? Doble porción para ti esta mañana. Si tienes oídos, oye lo que el Espíritu dice. Un fruto. ¿Qué es un fruto? Un fruto es una actitud. Acuérdense que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces es un fruto que usted y yo no solamente tenemos para comer, porque a veces si no tengo una buena actitud, en realidad hasta yo mismo me caigo gordo a veces. Bueno, ¿por qué soy siempre así? ¿Por qué tengo que contestar así siempre? ¿Por qué no puedo sonreír? Nosotros mismos. Pero entonces cuando tengo una buena actitud, entonces tengo un fruto de vida, un fruto de bendición, no solo para mí, sino hasta para Cheque. Dios te bendice, Cheque. Despierta. Necesito entonces entender que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Tal vez hemos estado pidiendo a Dios algo. ¿Cuántos le están pidiendo a Dios algo? ¿Cuántos anhelan que Dios les conteste eso? Y entonces, si todavía no te ha contestado, ¿qué estás haciendo? Esperando pacientemente. Qué difícil es esperar. A mí me gusta más cuando Dios me dice sí o no. Pero qué difícil es cuando me dice espera. Porque el que espera desespera. Ándale pues. Usted y yo entonces tenemos que comprender, amados hermanos, que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. El Señor está dispuesto. La mesa está servida siempre, todos los días. Dios está esperando ese cambio en mi vida. Otro punto, otra razón que estorba el fluir profético es no vivir en la palabra de Dios como lo estaba mencionando, pero ahora con el enfoque de meditarla y estudiarla. Si la palabra de Dios no mora en abundancia en una persona, entonces el Espíritu tiene muy poco de dónde sacar en un mensaje. La palabra, la Biblia, es la materia prima que usa el Espíritu Santo para bendecirte. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Lo que necesito no es trabajar horas extras, esforzarme más, abrir otro negocio, estudiar otra carrera, hacer muchas cosas para que Dios me bendiga. No necesito eso, tal vez por una meta personal, tal vez porque tengo ganas de hacerlo, está bien. Pero si tú estás haciendo eso para que Dios te bendiga, estás muy mal. Porque estás pensando que es con tu esfuerzo que tú vas a lograr la bendición de Dios. Lo que tú necesitas es meter la palabra de Dios a tu vida. Porque es la palabra de Dios la materia prima que Dios usa para trabajar contigo, para bendecirte, para revelarte, para abrirte puertas, para cerrar otras, para que tengas contactos aquí, para que tengas relaciones acá. Y entonces Dios te impulsa y te lleva hasta donde nunca te imaginaste llegar. Todo por la palabra. Porque de otra manera, entonces tú te sentirías orgulloso, feliz, contento de todo tu esfuerzo y todo lo que tú has hecho. Anímate, este mundo es de los campeones. Ja, ja, ja. Alabío, alabao, alabín, humanismo, humanismo, ra, ra, ra. O dependes de Dios o no dependes de Dios. Es muy difícil que la profecía fluya con libertad de una vasija vacía. No puedes dar lo que no tienes. La profecía siempre va a reflejar la profundidad
en el entendimiento de la palabra. Si una persona es entendida en la palabra, si una persona medita la palabra, si una persona está metido, plantado allí junto a las corrientes, cuando habla, se nota. Y cuando profetiza, se nota más. Porque hay una profundidad, porque ha ido a lo profundo de Dios, a los misterios de Dios. Dios le revela cosas y entonces las dice. ¿Estamos acá? ¿Quieres profetizar? ¿Quieres ser una persona profética? Que tenga un hablar profético, una oración profética, un canto profético. ¿Quieres ser una persona así? Métete a la palabra. Come la palabra. Come ese rollo, como dijo el profeta. Lo comí y cuando lo comí me supo amargo al principio. Estoy parafraseando, pero después fue dulce como miel. Fue dulce como miel. Y por último, una razón que estorba para el fluir profético es querer comenzar como un gran profeta. Tal vez el domingo pasado oramos, Dios tocó tu espíritu, Dios te bendijo con el don, con el llamamiento a ser un profeta, con la fe para poder dar una palabra profética, como lo hemos venido explicando. Pero entonces tú piensas que del domingo pasado a este día ya tienes que hablar como Elías, como Jeremías, como alguno de los grandes profetas que están en la Biblia, y como no tienes ese tipo de palabra o ese tipo de expresión, piensas, no, esto no es para mí. Pero no tiene que ver con las palabras. Yo hoy le dije a él una cosa muy sencilla: doble unción. Yo le estoy profetizando, porque mi hablar no es hablar por hablar. Lo que le he dicho a Beto esta mañana es muy sencillo, pero también le estoy profetizando. No tiene que ver con el tono de voz, no tiene que ver con gritar, no tiene que ver con emocionalismos. Tiene que ver con que tengas al espíritu de la profecía. Tiene que ver con que haya autoridad y respaldo de parte de Dios con lo que dices. Puedes tener Mi papá usaba una expresión hace muchos años para decir, cuando alguien hablaba mucho, pero nada más no pasaba nada. Y decía, es que ese nada más es un picochulo. Habla bonito, sabe cómo llegarle a la gente, sabe cómo metérsele, pero finalmente no pasa nada. ¿Vamos acá, hermanos? Entonces, si Dios te ha llamado a ser una persona profética, a ser un padre profético, una madre que habla proféticamente a sus hijos, no quieras empezar con mensajes muy profundos. Tienes que comenzar con sencillez. No tienes que llamar a tu hija, a tu hijo y decirle, a ver, hijo, siéntate. La gloria del Señor está en esta casa. Así dice el Señor. No, cálmate. Solo siéntate y dile, yo creo que el Señor, acuérdese, para profetizar se necesita fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que el Señor quiere esto y esto para ti. Y en el nombre de Jesús yo declaro que así será. Porque el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo, y usted comienza a profetizar, y entonces tiene una intención profética con sus hijos. Háblele a la enfermedad, háblele al negocio, háblele a sus finanzas. ¿Por qué deja que el diablo le ponga la pata encima? Tengo esto como una forma de vida desde que conocí al Señor. No necesito defenderme nunca. Nunca. Y el día que yo me defienda, entonces estaré muy mal. Lo único que hago es hablar con Dios. Eso es lo único que hago. Y voy delante del Señor, y al Señor le digo, y a Él le cuento, y le doy nombres, y le digo acciones, y le digo situaciones, y Él entonces me escucha. No necesito hacer otra cosa. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
Entonces, no piense que tiene que ser como Elías y que tiene que caer fuego del cielo para que entonces Dios está respaldando su oración. No. Sencillo. Sencillo. Te voy a dar un ejemplo. El Señor dice que es tu proveedor. ¿Cuántos creen eso? Ok. Lo primero que tengo que hacer es creer que Él es suficiente para proveerme. No importa el tamaño, no importa la necesidad, no importa cuánto. Él es el dueño de todo. Lo primero que tengo que hacer es creer. ¿Cuántos creen que Él es su proveedor? Ok, ahora piense cuál es su necesidad o necesidades. Pero como no estamos aquí ahorita complacencias, piensa en una nada más. Una prioridad. ¿Ya está? Ok, ahora al pensar en esa necesidad, solamente declare con una intención profética que Dios va a tomar el control, que tiene el control y que va a proveer para eso que necesita. Hágalo ahora. Declárelo. En el nombre de Jesús yo declaro que Dios va a proveer para esto, para aquello, porque Él me lo ha prometido, porque así dice su palabra, porque el Espíritu Santo de Dios me confirma en este momento que así será. Y si Él lo dijo, entonces Él lo hará. Ya profetizó. Tuvo que gritar, tuvo que hacer aspavientos. Hay momentos donde el Espíritu de Dios y el fluir profético se presta para entonces levantar la voz y tener otro tipo de movimiento, pero no tiene que ver con el grito, no tiene que ver con el tono de la voz. ¿Sabe? Las personas que saben de comunicación entendemos que la voz y los tonos de voz se pueden flexionar para emocionar a la gente. Yo podría hacerlo, he tomado cursos de eso, pero yo no quiero aquí emocionarlo ni quiero impresionarlo. Lo que yo quiero aquí es que usted y yo tengamos un encuentro con Dios, porque yo necesito a Dios tanto como usted. Entonces yo podría aquí en ese momento, Rambo, saca la bazooka, que va a empezar la guerra, ¿no? Y empezar a hacer aspavientos y subir la voz y tener inflexiones de voz que le lleven a usted a una emocionalidad. Pero ¿de qué sirve emocionarse? ¿De qué sirve que yo haga inflexiones de voz si no tuviera al Espíritu de Dios? Es mejor tener al Espíritu de Dios, es mejor tener la autoridad y el poder de Dios y decir una palabra sencilla si quiere, pero con el poder de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Todas estas cosas son razones por las que se impide el fluir profético. Es el Espíritu Santo el que nos unge, es el Espíritu Santo el que unge la palabra, es el Espíritu Santo el que unge al que recibe la palabra, y entonces esa palabra fluye, penetra, llega a la persona y entonces el Señor lo hace. No tiene que ver con que yo le eche ganas, gritos, sombrerazos, no, y tampoco critico si alguno lo hace, cada quien tiene su estilo, ¿ok? Lo que sí le estoy diciendo es que tiene que ver con Dios, no tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con Dios. Como conclusión esta mañana, amados hermanos, ciertamente no podemos dar lo que no tenemos. Si yo reconozco que soy una vasija que tiene orgullo, ira, enojo, amargura,